Hola, buen día, ¿cómo va? Bendecido domingo del Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios al comenzar este día. Voy a trabajar una sola porque si trabajo las tres como hice el otro día se hace un video muy largo y bueno, no resulta cómodo. Bueno, en la presencia del Señor vamos a pedir al Espíritu Santo para que sea una palabra, para que las palabras que salgan de mi boca tengan, estén unidas al carisma de la profecía, para poder hablar proféticamente. Entonces, para eso pedimos al Señor que venga Él a hablar, pero antes, Señor, ven a tomar mi corazón, ven a tomar mi mente, ven a tomar todo mi ser, toma mi boca, Señor, para que ella sea tu boca que les habla a todos aquellos que escuchen este video y que hable también a mi corazón, Señor. Ven Espíritu Santo, ven dulce huésped del alma, ven con tu don de entendimiento, Señor. Ven a abrir mi corazón, ven a abrir mi mente, mi inteligencia, para poder comprender aquello que tú quieres que comprenda y que transmita a mis hermanos, que tú quieras transmitirle. Bueno, y te doy gracias, Señor, por este momento en el que tú te haces presente para hablarnos tus palabras, Señor, palabras de vida que transmiten la vida eterna, palabra que nos da todo aquello que estamos necesitando cada uno de nosotros, escucharte, consolarnos, para instruirnos, para corregirnos, para seguir tus huellas, Señor, para que marques tu camino en el nuestro. Gracias, Señor, gracias por tu amor fiel, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, que nos trae la vida eterna. Amén. La primera lectura del día de hoy es del libro del Génesis, capítulo 15, versos 5 al 12, 17 al 18, y dice así. Es muy hermosa esta palabra y el mensaje que trae precioso. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Abraham, acá nos habla del Abraham, que luego terminará siendo Abraham. Dios nos cambia el nombre, que tiene que ver también junto con la misión que cada uno tiene, y bueno, y Él tiene razones para cambiar nuestro nombre, para darle un nuevo significado.
Abraham, nosotros lo conocemos como el padre de la fe, porque es como dice la palabra aquí, Abraham creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Y eso primero se le tuvo en cuenta para su justificación, pero también fue, como padre de la fe, aquel que se jugó por lo que el Señor le decía. O sea que él lo tomó. Gracias a Abraham nosotros podemos tomar a las palabras de Dios como promesas y que vemos que son fidedignas, que Dios es fiel. Y lo vamos viendo porque todos aquellos que creyeron en Él pudieron ver cumplidas las promesas que Dios les hizo, y que Dios cuando los llama no solamente como es para hacerse conocer, sino porque les da una tarea, les encomienda una misión y también les hace promesas. Qué lindo es ver esto, ¿no? Porque cada uno de nosotros también somos llamados por Dios, por nuestro Señor, a través del sacramento del bautismo. Porque nosotros decimos, es una decisión de papá y de mamá. No. Mira, te puedo asegurar que no hay nada que sea casualidad de todo aquello que te vincule con Dios en la vida. No hay nada. Si sos bautizado, estás bautizada, es porque Dios quiso que así sea. Has sido elegida para esa misión. Te podés considerar como si fueras otro Abraham, a quien el Señor llama, a quien el Señor les hace promesas. Y en ese sentido, es hacia donde siento que el Señor nos lleva en esta meditación. Primero, sentite elegido porque por el bautismo sos hija, hijo de Dios. Y si sos hija, hijo de Dios, el Señor te está haciendo promesas, el Señor te ha hecho una promesa, nos hace promesas. ¿Sabés la cantidad de promesas que hay en la Biblia? Muchísimas. Pero hay una promesa que es especial. Él, que es lo que todos nosotros buscamos, es la promesa de ser felices en Él. Pero para eso tenemos como Abraham que creerle. No basta únicamente con el bautismo. La fe recibida en el bautismo hay que hacerla crecer. Es una semillita que se puso en nuestro corazón y que tenemos que hacerla crecer. Hay que regarla. Hay que hacer que esa semilla germine, vaya tomando nuestra vida, sea una planta que crece en nosotros y que va a dar por la fe ella misma, si la hacemos producir, si la hacemos crecer, mucho fruto abundante de vida y de vida eterna en Dios. Ahora, vamos a ver a Abraham. Abraham, primero, la palabra es clara, creyó. Y después dice aquí algo bastante interesante. Cuando Dios le dice, mira hacia el cielo y si puede cuenta las estrellas, así será tu descendencia, promesa. Y entonces le dice, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos. Lo hizo salir. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. El Señor nos hace salir. Ahí me pensaba, en una de las cosas que pensaba, era como que nos hace salir de Ur de los Caldeos, de las tierras paganas, ¿no? Es como que a nosotros el Señor nos invita a salir de toda invitación o de toda tierra que estemos pisando que pertenezca a este mundo, que pertenezca al mundo. Nosotros somos personas que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Somos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque
de eso va a depender, de la conciencia que tengamos como hijos de Dios, de que no pertenecemos a este mundo, va a depender las decisiones que tomemos y de cómo nos vayamos a comportar en este mundo. Y eso es lo que nos enseñan todos los profetas, lo que nos enseña Abraham, el padre de la fe, lo que nos enseña Jesús, María, lo que nos enseñan todos los personajes y hermanos que están en la Biblia, ¿sí? Porque fueron los que creyeron y tomaron todas sus decisiones en base, teniendo como base su fe en Dios. A todos se nos invita a salir. ¿De qué? A salir de todo aquello que no pertenezca al reino de los cielos, que es nuestro verdadero lugar, que es la tierra prometida que todos tenemos. Entonces, si el Señor nos hace salir de las tierras paganas o de las tierras en donde tenemos todavía raíces nuestras puestas y que no tienen que ver con el reino, entonces hay que ponerse en movimiento por la fe para salir de ese lugar y plantar nuestras raíces en el reino de los cielos. Hay que ponerse en camino. ¿Esto qué significa? Significa que si creí en Dios en un momento, tengo que seguir creyendo, porque Él me está invitando a hacer apuestas y apuestas fuertes, apuestas de salida, para creer en Él. Tenés que salirte de acá. A mí me mostró cuando me tuve que ir de San Antonio y tuve que tomar una decisión muy fuerte. Y hoy digo gracias, Señor, porque Él me enviaba a la gran ciudad. Y yo fui porque creí. Y vi que todos los caminos se abrían para que me pueda venir a la gran ciudad. Me pasó muchas veces esto de sentir que Dios me enviaba a otro lugar, a pesar de tener a veces pensamientos contrarios de otras personas o que no apoyaban la iniciativa cuando se las decía, pero en mi corazón sentía las puertas abiertas para hacer el viaje, el movimiento en salida al que Dios me invitaba. El Señor puso todos los medios y todos los recursos para que así sea, así como también cuando quise hacer cosas que no eran de Él, y bueno, también me di cuenta de que no salían con los mismos frutos. Cuando fui a Brasil, porque me invitaron a una misión en Brasil, aunque no tenía todo el mundo a favor, sin embargo en mi corazón sentía que el Señor sí lo quería y fui. Fueron 8 días de cielo en mi vida, con frutos abundantes, hermosos, en donde pude ser testigos de las maravillas de Dios. Y todas esas cosas que fui viviendo, en donde hice apuestas fuertes, han servido para consolidar mi fe, para fortalecerme en la fe, para creer en este Dios de la vida, y de repente, en el camino de la vida, seguir creyendo y seguir apostando, y cuando Él venga con una propuesta aún más fuerte, tenga mi corazón y mi alma fortalecida para ese sí, para decirle sí, aunque tenga todo el mundo en contra. La cuestión es hacerlo en Dios. La cuestión es tener fe, creer en Él. El otro puntito que sentía en el corazón de compartir para seguir estas propuestas de Dios que nos hace
cuando nos invita a salir de un lugar para ir hacia otro desconocido, en donde no tengo idea de lo que va a pasar, pero sé que estar en Dios, estoy en Dios, es luchar por eso. Es luchar por eso. Es decir, a Abraham se le presentó y le dijo, a ver, yo te voy a dar estas tierras. Muy bien, el Señor se las dio. También a otros personajes bíblicos el Señor le hizo promesas, la promesa de la tierra prometida, y tuvieron que conquistar esas tierras, tuvieron que ponerse a luchar contra la gente que vivía en esas tierras, pero que el Señor se las había destinado para el pueblo elegido. Y tenían que ser de ellos. Y fueron de ellos. Dios cumplió sus promesas, pero esas tierras tuvieron que ser conquistadas en el nombre de Dios. Entonces, las cosas no significa que a veces nos vengan de arriba. Tengo que ponerme en camino, tengo que creer, tengo que ponerme en camino y tengo que luchar por eso, pero en el nombre de Dios. Es como cuando Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos que estaban en el mar y habían trabajado toda la noche y habían tirado las redes y no habían pescado nada. Y dice, cuando viene Jesús les dice, vamos a comer, ¿qué traen? Nada, Señor, no pescamos nada. Y dice, bueno, tiren las redes, les dice Jesús, a su derecha, tiren las redes. Señor, pero no pescamos nada. Tuvimos toda la noche laburando y no pescamos nada. Y el Señor les dice, tiren las redes. En tu nombre, Señor, tiraré las redes. En tu nombre. Y tiraron las redes y las redes se llenaron tanto que tenían miedo de que se rompan por la cantidad de peces que habían atrapado en sus redes. Yo los haré pescadores de hombres, dice. Bueno, en fin, tenemos que conquistar, tenemos que luchar, pero ¿cómo? En el nombre de Dios. Y aquí para concluir, quedamos entonces la fe, que es creer en este Dios que me eligió, que me trae una propuesta, que me invita a salir, a ponerme en marcha, que me invita a conquistar todo aquello que Él me ha prometido, a ponerme en camino, a luchar, a salirme. ¿Qué es la fe? La fe no es solo creer en que Dios está conmigo, sino que la fe es también de que yo esté con Él. Porque si le creo, entonces no es creo que Dios existe, creo que Dios está y yo hago cualquier cosa, sino que la fe es creer que Dios está conmigo y que yo estoy con Él. ¿Qué significa? Traducido es Dios está conmigo, lo escucho, le creo. Pero bueno, de sacar mi mirada puesta en Dios. Si saco mi mirada de Él, puedo llegar a perderlo todo. Porque Dios está conmigo, pero yo también tengo que estar con Él. Esa es la condición de la fe. Eso en realidad es tener fe. Si yo aparto mi mirada de Él, nos va a pasar como a Pedro cuando se estaba hundiendo. Sálvame, Señor, que me hundo. ¿Por qué se hundía? Porque él quería caminar sobre las aguas como Jesús, pero había una gran tormenta. Y dice la palabra que Pedro salió de la barca, se puso en camino, hizo todo el proceso como estamos hablando ahora.
Le creyó a Jesús, soy Jesús. Bueno, entonces invítame a ir con vos, vení. Salió de la barca, se fue hacia Jesús, pero de repente quitó la mirada de él y empezó a mirar la tormenta, la furia de la tormenta, dice la palabra. Y ahí se comenzó a hundir. Entonces, fe, ¿qué es? Es hacer todo lo que hicimos, lo que dijimos antes, pero siempre manteniendo nuestra mirada en Él. Porque si vemos la tormenta que nos rodea alrededor nuestro, si vemos los peligros que nos amenazan continuamente, entonces nos hundimos. Perdemos la batalla y perdemos las promesas de Dios. No porque Él no esté con nosotros, sino porque nosotros dejamos de estar con Él. Yo también tengo que estar con Él, porque le creo. El Salmo nos habla de la esperanza, al final dice, espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Y ese vendría a ser un cuarto puntito para las promesas de Dios. Quizás las promesas no se den en el tiempo que yo espero, quizás se den en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios capaz que tengamos que esperar años, como le pasó a Santa Mónica, por ejemplo, que esperó 30 años por la conversión de su hijo. Pero Dios a su hijo lo hizo obispo y doctor de la Iglesia, padre de la espiritualidad, San Agustín. Entonces creo que doctor de la Iglesia. Bueno, lo importante es que se convirtió y es un pilar en la historia de la Iglesia. Entonces, sé fuerte y espera en el Señor. Sé fuerte y espera en el Señor. Créele, ponete en camino, luchá. Permanece con el Señor mirándolo a Él y espera en Él, porque Él es fiel. Yo más o menos, capaz que no, pero Él es fiel. Amén. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Bendice nuestro día, Señor. Y si Dios quiere, quizás a la tarde haga alguna meditación de las otras palabras, si Dios quiere. Un abrazo, un beso y muchas bendiciones. Sellamos con la sangre de Jesús esta meditación, sus frutos y a las personas y realidades de vida alcanzadas por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.